Muy bien, entonces ya vimos las fases del EBR, vimos los procedimientos del proceso de diseño y pues de esa manera vamos a obtener los riesgos a los que está expuesto el centro cambiario, ¿va? Para poder hacer la metodología de evaluación de riesgos, nosotros podemos tomar como referencia mucha información, ¿no? Alguna de ellas que podemos tomar en cuenta es la Evaluación Nacional de Riesgos y es la forma que tiene el país de implementar precisamente también este EBR, ¿no? Por mandato del GAFI. Entonces se le conoce como Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, este ejercicio lo hace el país involucra varias autoridades, es un proceso o un ejercicio interinstitucional y van a determinar cuáles son los mayores riesgos, tanto en lavado de dinero como en financiamiento del terrorismo, también en financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, riesgos emergentes más grandes que tiene el país, ¿no? Esos riesgos, a ver, cuáles son las vulnerabilidades del país, cuáles son las amenazas que tiene el país, de qué manera impactaría en caso de que se estuvieran materializando todas estas cuestiones, etcétera, ¿no? Entonces, este documento nos sirve a nosotros de base para poder también identificar nuestros propios riesgos como entidad financiera, ¿no? Y de alguna manera incide. Entonces, este ejercicio lo hace el país cada 3 años y cada que se actualiza, pues nosotros también tendremos que estar actualizando nuestra metodología, ¿vale? Muy bien, estos son los procesos que ya vimos, o las fases de la metodología con los procesos correspondientes. Vimos la fase del diseño, vimos la fase de implementación, que es poner en marcha, y vimos la de valoración, ¿no? Es un revisar, es un ver que esté todo bien, y si no, me regreso a volverlo a elaborar y a mejorar, ¿no? Mi proceso de identificación y gestión de mis riesgos, ¿vale? Eso es precisamente trabajar bajo un enfoque basado en riesgos, ¿vale? Ok, entramos al siguiente tema, que es la política de conocimiento de nuestros usuarios. Que en la medida de lo posible, el cajero tiene que mantener una relación estrecha con los usuarios que le permita lograr un conocimiento de sus actividades y rasgos particulares y también que le permita detectar oportunamente cualquier anomalía, ¿no? Por eso yo les contaba que es importante que el cajero tenga ese feeling, ¿no? De detectar esas situaciones o estar acá viendo cosas que no le cuadren o que algo sospechoso, etcétera, ¿no? Para poder determinar, bueno, si esta persona nos puede este, querer introducir, ¿no? Recursos ilícitos a nuestro centro cambiario, ¿vale? Entonces, contar con una adecuada política de conocimiento del usuario permite determinar un marco de comportamiento normal que servirá de referencia en la detección de aquello que se considera inusual. Es aquí donde vamos a ver, por ejemplo, ahorita lo que es perfil transaccional. El conocimiento del usuario también implica saber más de su comportamiento transaccional, por ejemplo, dónde trabaja, si sigue viviendo en el mismo domicilio, de dónde vienen sus recursos, cuál es el destino que le va a dar a sus recursos, si es una persona políticamente expuesta, etcétera. Y también va a permitir estudiar si su transaccionalidad es acorde a su perfil, además de darnos herramientas para clasificarlo en un grado de riesgo, ¿no? Entonces, la política de conocimiento del cliente, ya lo identifiqué, ya sé quién es, ya tengo datos y documentos, ahora voy a saber un poquito más cómo va a operar conmigo, ¿no? Entonces, precisamente esta política de conocimiento implica su perfil transaccional, establecer un perfil, determinar si es una persona políticamente expuesta o no, y clasificarlo en un grado de riesgo, ¿no? En base a sus características inherentes y también en base a mi EBR, ¿no? A cuáles son los indicadores de riesgo que yo voy a tomar para mis usuarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es el perfil transaccional? El perfil transaccional se va a relacionar con el volumen y monto de las operaciones de los usuarios que en conjunto con otros elementos de identificación y conocimiento van a permitir saber quién es este usuario, a qué se dedica, cuál es la fuente de sus recursos, el objetivo que tienen en sus transacciones, si tienen la posibilidad de realizar esas transacciones, si tienen la capacidad para hacerlas también, qué volúmenes opera, con qué frecuencia los va a operar, etcétera, ¿no? Todos estos elementos, todos estos datos van a formar el perfil para establecer un parámetro de lo normal, ¿no? Y en caso de que se salga de eso que es normal, pues ver por qué, ¿no? O que existe una justificación para ello, ¿vale? Entonces, este perfil debe estar alimentado en el sistema automatizado y es el que precisamente lo va a estar monitoreando y nos va a estar arrojando las alertas en caso de que existan desvíos al mismo, ¿vale? También la política incluye lo que es el riesgo pues ya vimos qué es el riesgo, ¿no? La probabilidad de que una entidad sea utilizada para realizar operaciones en las cuales los recursos pudieran provenir o incluso estar destinados también a la realización de actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Entonces se deben considerar al menos
2 clasificaciones de riesgo para personas físicas y 3 clasificaciones de riesgo para personas morales, ¿vale? Entonces, a los usuarios clasificados en alto riesgo se les debe requerir mayor información y documentación, como cuál, como autorización de la celebración previa, de la perdón, autorización de la operación previa a su celebración, que sería por parte del oficial de cumplimiento, aplicación de cuestionarios que permitan conocer el origen y destino de los recursos y datos de dependientes económicos y participación accionaria, así que son los cuestionarios de identificación para usuarios de alto riesgo, la aplicación de la verificación del domicilio y también que se esté actualizando el expediente por lo menos una vez al año. Entonces, para tener mucho cuidado con estas situaciones, ¿vale? Ahora, personas políticamente expuestas, ya vimos que es una persona políticamente expuesta, ¿no? ¿Quiénes son los que se asimilan también a las personas políticamente expuestas? Ahora, también los sistemas que nosotros tengamos como centro también los sistemas automatizados deben evaluar los nombres de los usuarios que nosotros estamos registrando contra los registros de las listas. Nosotros tenemos la obligación de cargar listas en el sistema, listas de personas bloqueadas. ¿Para qué? Para que el momento de que tú ingreses los datos de tu usuario, haga como un barrido, haga un match ahí con las listas y determine si hay coincidencias o no, ¿no? Y para que se haga un análisis de si se trata de la misma persona o se trata de personas diferentes. Y en caso positivo que se trata de la misma persona, pues darle tratamiento necesario, ¿no? Como persona políticamente expuesta. Entonces, tratando de personas políticamente expuestas extranjeras, se va a dar tratamiento de usuario de alto riesgo, es decir, si nosotros tenemos un usuario que sea PEP extranjero, automáticamente lo tenemos que clasificar en grado de riesgo alto. No aplica lo mismo para PEPs nacionales, porque esa discreción de la entidad financiera en qué grado de riesgo lo va a mantener, ¿vale? Muy bien. Y toda la información que obre de la persona políticamente expuesta adicional a la de identificación tiene que obrar ahí mismo en el expediente también, ¿vale? Muy bien. Una de las funciones del sistema automatizado debe consistir en ejecutar un sistema de alertas respecto a aquellas operaciones que se pretenden llevar a cabo con personas que sus recursos involucren países de alto riesgo o estas personas políticamente expuestas que ya vemos, así como que también aquellas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas o listas OFAC. Nosotros tenemos 4 listas obligatorias en el que debemos de cargar nuestro sistema automatizado, que son las listas de países de alto riesgo, o sea, aquellos que no tienen cooperación en los regímenes preventivos, los que aplican regímenes fiscales preferentes o los paraísos fiscales, la lista de personas bloqueadas y la lista de personas políticamente expuestas, ¿vale? Entonces aquí el oficial de cumplimiento debe asegurarse que el sistema contenga todas estas listas, que el sistema tenga la capacidad para generar las alertas por coincidencias y que sean dictaminadas también estas alertas, ¿no? Entonces las alertas de usuarios que sus recursos involucran países de alto riesgo deberán ser dictaminadas como operaciones inusuales, es decir, automáticamente se configuran como operaciones inusuales. Las alertas de usuarios que presentan coincidencia en listas PEPs deberán ser descartadas o clasificadas, pero no dictaminarse como inusuales, al menos que presenten un rasgo de inusualidad, ¿no? Las alertas de usuarios que presenten coincidencias en listas de personas bloqueadas deberán ser evaluadas también a efecto de determinar si corresponden a la persona contenida en las listas y, pues, de ser así, bloquearse, ¿no? Dictaminarse y reportarse como inusual, pero de 24 horas. O sea, nosotros debemos de reportar a esas personas bloqueadas en ese lapso de 24 horas. También las alertas de usuarios que presentan coincidencia en las listas OFAC del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos deberán ser evaluadas a efecto de determinar si corresponden a la persona contenida en estas listas y de ser así, bueno, por reportarse con una operación inusual de 24 horas y dictaminarse, ¿vale? Y el tratamiento de las alertas de las listas del SAT, es decir, de los que están simulando operaciones o están emitiendo facturas apócrifas, este, bueno, pues estos deberán dictaminarse por sujeto obligado, siendo recomendable confirmar o descartar si se trata de la persona señalada en esta lista, es decir, si es la misma persona, requerir autorización de la operación que genere dicha alerta y dictamen y en su caso la clasificación del riesgo del usuario y el reporte de la operación inusual cuando corresponde, ¿vale? Muy bien. Con esto terminamos el tema de política de conocimiento del usuario. Ahora vamos a entrar al siguiente tema, que son los reportes. Es decir, cuáles son las operaciones que yo tengo que notificar a la autoridad. Eso se le llama reporte de operaciones. Y son 4 tipos de reportes. Operaciones relevantes. Bueno, nosotros como centro cambiario tenemos un poquito más, ¿no? Serían 6. Operaciones relevantes, operaciones con dólares de los Estados Unidos de América, montos totales de divisas, operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes y operaciones de 24 horas. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las operaciones relevantes? Bueno, es aquella operación
que se realiza con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a los $5,000 de los Estados Unidos de América. Es decir, pues nosotros no trabajamos con moneda nacional, ¿no? Trabajamos con dólares, ¿no? Entonces, eh, al llegar a una operación a los $5,000 o superior, bueno, pues ya se configuraría como una operación relevante siempre y cuando sea en una sola exhibición y siempre y cuando sea en efectivo, ¿vale? Entonces, estas operaciones se reportan cada trimestre, y se reportan en los meses de enero, abril, julio y octubre. Y acabamos de reportar el segundo trimestre y se reporta el trimestre inmediato anterior, ¿vale? Entonces, se acumulan de esos 3 meses y se reportan dentro de los 10 últimos días, esos meses que ya les señalé, ¿vale? Los reportes de operaciones en efectivo con dólares, estos se debe reportar cada operación de compra, solamente de compra en efectivo, que realice un usuario por un monto superior a los $1,000, superior, o sea, el de 1,000 no entra, tiene que ser arriba de 1,000 dólares de los Estados Unidos de América, ¿no? Este reporte es exclusivo para centros cambiarios. El de montos totales de divisas también es un reporte por todas las operaciones realizadas, incluyendo el nombre de las entidades financieras en México y en el exterior, con quien se haya operado, incluso también con otros centros cambiarios, ¿no? Si se ha operado con otros centros cambiarios. Y también este reporte, pues aquí se reportan todas las divisas, ¿no? USD, euros, canadienses, etcétera, ¿no? Y también es un reporte que es exclusivo para centros cambiarios. Las operaciones inusuales son aquellas operaciones, esto sí es importante para que pongan atención, son todas aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de un usuario que no concuerden con los antecedentes o actividad conocida por nosotros como sujeto supervisado o obligado, en función de que del origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo, naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, ¿no? O bien también aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un usuario realice o que pretende realizar con el sujeto obligado, por cualquier causa, causa este considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139.4 o 400 bis, es decir, en los supuestos de considerarse como delito de financiamiento, terrorismo o delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿va? Esas operaciones, una vez que el sistema genera la alerta, se tienen 60 días naturales para dictaminarla, es decir, para ver si se considera como usual o no, si se reporta o no se reporta. Y una vez dictaminada, se tiene 3 días hábiles para reportarla a la autoridad, ¿vale? Los sistemas deberán alertar aquellas situaciones que encuadren también algunas de las circunstancias de inusualidad de nuestros usuarios a que se refieren las disposiciones y adicional a la detección de conductas operativas sospechosas que el oficial de cumplimiento detecta en el ejercicio de sus funciones y de aquellas detectadas por el personal operativo de ventanilla y pues bueno, mismas que pues, deben ser reportadas mediante buzón anónimo, ¿no? Entonces algunas circunstancias que pueden ser tomadas en cuenta para que se pueda considerar como una operación inusual son las siguientes, ¿no? País de inusualidad, o sea, que sean estos países que ya vimos, los no cooperantes o que sean paraísos fiscales, conductas de inusualidad por parte ya del usuario, actividades económicas que no justifiquen volúmenes de operación en determinado tiempo y sobre todo volúmenes grandes, ¿no? Y operaciones fraccionadas, pues mucho ojo también, ¿no? O sea, el que los usuarios estén fraccionando operaciones, pues también puede ser un indicativo de una posible operación inusual. Muy bien. Ahora, estas operaciones de 24 horas, ¿sí? ¿Cuáles son esas operaciones de 24 horas? Cuando existan, este tipo de operaciones se van a emitir cuando existan indicios o que se tenga una certeza de que al pretender realizar una operación con un determinado usuario, estos recursos pudiesen provenir de actividades ilícitas o de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, eh, estar destinados a favorecer el financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, relacionarse con usuarios incluidos en listas bloqueadas o de terceros que operan en su favor. Y aquí pues el personal debe dar aviso de inmediato al oficial de cumplimiento por medio del buzón o incluso pues, por medio del sistema o llamada telefónica
Dentro de las 24 horas siguientes deberá emitir un reporte de operación inusual de 24 horas, ¿sí? Siempre y cuando existan estos supuestos, ¿no? El buzón anónimo también se usará para denunciar otros actos o hechos, por ejemplo, lo son las internas preocupantes, ¿no? Que son ya de los empleos, pero lo vamos a ver ahorita más adelante en ese tipo de operaciones. Entonces, para poder reportar una operación inusual de 24 horas, existen, recordamos esos supuestos. Cuando se tenga una sospecha fundada de que los recursos provienen de algún delito, cuando se encuentra en la lista de personas bloqueadas el usuario, o cuando se suspenda el proceso de identificación. ¿Por qué? Porque también tengo una sospecha de que los recursos pudiesen estar destinados a favorecer la comisión de estos delitos, ¿vale? Muy bien. Ahora, las operaciones internas preocupantes, ¿cuáles son? Esas ya involucran a los integrantes del centro cambiario, ¿no? Desde los socios hasta el cajero, ¿no? Y aquí se refiere a la operación, actividad, conducta o comportamiento de los accionistas, propietarios, dueños, directivos, funcionarios, empleados, ahí entramos todos ya, ¿no? Apoderados y factores de la entidad, de que se trate que por sus características pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la ley o incluso también en las disposiciones, ¿no? O aquella que por cualquier otra causa resulte dubitativa por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos tanto de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo. Entonces, el personal de la empresa debe estar monitoreando permanentemente a sus empleados para evaluar su desempeño, para evaluar también su nivel económico de vida, la participación en operaciones que no sean de su competencia y la reincidencia en deficiencias de aplicación de las mismas políticas que tenemos de prevención. Entonces, para tener mucho ojo con cualquiera de estos supuestos que pudiesen determinar una operación interna preocupante. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que son las estructuras internas, que también es la siguiente obligación. ¿Y a qué se refiere esto, no? Nosotros como entidad financiera tenemos que tener estructuras internas. ¿Y quiénes son esas estructuras internas? Donde se refiere al Comité de Comunicación y Control y también se refiere al oficial de cumplimiento. Todas las entidades financieras estamos obligados, todos los centros cambiarios, estamos obligados a contar con un oficial de cumplimiento, pero no todos estamos obligados a contar con un Comité de Comunicación y Control, ¿sí? ¿Quién sí está obligado a tener un comité de comunicación y control? Bueno, cuando tengas 25 o más empleados, a tu servicio, ¿no? Que trabajen de manera directa o indirecta para la entidad. Ahí ya estás obligado a contar con ellos. ¿Y qué es el Comité de Comunicación y Control? Precisamente es un órgano colegiado, es decir, va a estar integrado por varios integrantes del centro cambiario con la finalidad de que analicen, supervisen todo lo que se está implementando en el régimen preventivo, todas las funciones o las actividades que está realizando el oficial de cumplimiento, situaciones de riesgo, situaciones de recursos, etcétera, ¿no? Realmente, igual, incluso para que pueda dictaminar las operaciones, ¿no? Porque las operaciones, estas inusuales o internas preocupantes, tienen que ser dictaminadas por un comité, ¿no? Por este comité de comunicación y control. En caso de que no tenga comité, bueno, será una responsabilidad del oficial de cumplimiento, ¿va? Pero a esto se refiere estas estructuras internas. Nosotros, como entidad financiera, estamos obligados a contar con este oficial, pero en caso de que el oficial salga o le sea revocado su nombramiento, bueno, se puede nombrar un interino, ¿no? Este interino lo puede sustituir en tanto se contrata otro oficial o en tanto regresa al oficial, pues, si por ejemplo se puede incapacidad, solamente está por 90 días, ¿no? No podemos tener un interinato que supere ese plazo y ese plazo es por año, ¿vale? Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es la capacitación y difusión. Como les comentaba en un principio, y pues, es la razón que tenemos de estar aquí en esta capacitación de inducción, esta capacitación introductoria para ustedes, estamos obligados a elaborar un programa de capacitación. Ese programa de capacitación tiene que tener ciertos temas y lo tienes que dirigir a todos los miembros del centro cambiario, ¿no? Pero también establece que los tienes que capacitar a los que sean de nuevo ingreso, sobre todo aquellos que vayan a laborar en áreas de atención al público, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la obligación de impartir cursos por lo menos una vez al año y también tenemos la obligación de difundir las disposiciones y las modificaciones que haya a estas disposiciones de carácter general con la región, ¿no? Incluso también
difundir las técnicas, las tendencias, los modos operandi de los criminales, y, noticias relevantes en la materia, etcétera, ¿no? Todo aquello que consideremos relevante o de interés, que conozcan nuestros colaboradores para que estén alertas, ¿no? Y de alguna manera para que eso les sirva como indicadores de riesgo en las operaciones que están llevando a cabo, ¿vale? Eso es la capacitación y la difusión. Ok, otra obligación que tenemos son los sistemas. Es decir, nosotros como centro cambiario tenemos que tener un sistema automatizado que nos facilite todas las tareas, que nos facilite el cumplimiento a todos los puntos que ya hemos estado viendo de las disposiciones de carácter general. ¿Qué tiene que estar en nuestro sistema? Todas estas funciones que establece a continuación, ¿no? Conservar y actualizar este, el expediente de identificación de cada uno de los clientes, ¿no? Generar y transmitir todos los reportes de operaciones que vemos, relevantes, inusuales, internas preocupantes, dólares en efectivo, montos totales, etcétera, ¿no? Clasificar los tipos de operaciones o productos que se ofrezcan a cada uno de los clientes o los usuarios, ¿no? Detectar y monitorear las operaciones que realiza un mismo usuario, y sobre todo, esas operaciones que pretendan fraccionar, ¿no? Ejecutar un sistema de alertas respecto a aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo, con personas que se encuentran en las listas de personas bloqueadas, ¿no? Por ejemplo, que están vinculados con el financiamiento al terrorismo, o incluso con otras actividades ilegales también, ¿no? O que incluyan países de alto riesgo, o paraísos fiscales, o PEPs, incluso también, ¿no? Contribuye a la detección, seguimiento y análisis de estas posibles operaciones inusuales o posibles operaciones internas preocupantes, considerando que los registros históricos de las operaciones, su comportamiento transaccional o cualquier otro parámetro que nos pueda aportar mayores elementos para análisis, ¿no? Agrupar en una base consolidada las diferentes operaciones de un mismo cliente o usuario precisamente para estar determinando montos inusuales agrupados. Conservar registros históricos de las posibles operaciones inusuales, si fueron reportadas, si nada más fueron alertadas, si fueron descartadas, cómo se dictaminaron, etcétera, ¿no? Servir de medio para que nosotros como personal del centro cambiario reportemos a las áreas correspondientes posibles operaciones inusuales de los mismos usuarios o también posibles operaciones internas preocupantes, ¿no? Por ejemplo, podría ser el buzón anónimo. Mantener esquemas de seguridad de la información procesada que nos garanticen su integridad, su disponibilidad, su auditabilidad y confidencialidad, ¿vale? Muy bien, también proveer la información que nosotros necesitamos para elaborar nuestra metodología de evaluación de riesgos y sobre todo para implementarla, ¿sí? De ahí del sistema tenemos que sacar todos los datos. Servir de medio para que a través del buzón de denuncia anónima, que ese pues, debe contener el sistema, el personal pueda reportar de forma segura y confidencial al oficial de cumplimiento las posibles operaciones inusuales o internas preocupantes también, ¿no? Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas operaciones que se pretenden llevar a cabo con personas cuyos recursos involucren países de alto riesgo, con personas políticamente expuestas, así como quienes se encuentren dentro de la lista de personas bloqueadas, ¿no? Estos listados a los que estamos obligados. Y facilitar la verificación de los datos y documentos del usuario que el centro cambiario haya cotejado contra los documentos originales correspondientes, ¿sí? Entonces, el sistema nos tiene que ayudar a facilitar esa verificación, ¿no? De las INES, que sean auténticas, de los datos que existan, de la CURP que exista, etcétera, ¿vale? Muy bien. Otra de las obligaciones es la reserva y la confidencialidad. ¿Sí? Nosotros, como empleados o como integrantes del centro cambiario, estamos obligados a guardar absoluta confidencialidad de toda la información que manejamos para el centro y también de la información que manejamos de nuestros usuarios. Entonces, tenemos prohibido informar, por ejemplo, a otras personas, a nuestros usuarios o a terceras personas sobre la documentación o la información que tenemos, sobre los reportes que estamos emitiendo. Es más, si reportamos a un usuario, no podemos ir a decirle, oye, el centro cambiario te reportó, nos hemos prohibido todo eso. Incluso si la autoridad nos requiere alguna información, alguna documentación de algún usuario, pues tampoco podemos notificarle al usuario que nos están requiriendo, ¿no? Entonces, ustedes cuando entran al centro cambiario tienen la obligación de firmar todos estos documentos de reserva de confidencialidad y también declaratorias de nuevo ingreso, ¿vale? Otra de las obligaciones es la selección de personal, es decir, nosotros como centro cambiario debemos de tener políticas y procedimientos para seleccionar a nuestro personal, este, y sobre todo asegurarnos, ¿no? Que la persona que va a colaborar con el centro tenga eh, eh, la capacidad, tenga la experiencia, la honorabilidad también, o sea, por eso solicitamos cartas de antecedentes penales, solicitamos estos escritos de declarar si han trabajado en otra entidad financiera, en caso positivo, por qué dejaron de trabajar ahí,
si han sido sentenciados por algún delito patrimonial o han sido inhabilitados para ejercer el comercio, etcétera, ¿va? Esos procesos de selección de personal deben obrar en el manual de cumplimiento y los tenemos que implementar, ¿vale? También tenemos que implementar mecanismos automatizados de denuncia anónima interna, lo que vimos ya era el buzón anónimo, que es una de las funciones que debe tener nuestro sistema. Conservar por lo menos 10 años los expedientes de identificación de nuestros usuarios, las operaciones que están realizando, los reportes que estamos emitiendo a la autoridad, etcétera, ¿no? La única diferencia en conservación es todo lo que es EBR, enfoque basado en riesgo, solamente 5 años. Lo que es capacitación, también solamente estamos obligados a conservarlo por 5 años y auditoría, ¿vale? 5 años. Todo lo demás es 10 años. También estamos obligados a auditarnos cada año, ¿sí? Nosotros tenemos que someternos a la auditoría, ya sea de un auditor externo o interno, y nos tiene que evaluar el ejercicio completo. Por ejemplo, terminándose el ejercicio 2022, bueno, tenemos que ser auditados para principios del 2023 y tenemos que emitir el informe con los resultados a la autoridad, ¿no? Tenemos los primeros 60 días, una vez que se cierra el ejercicio auditado, para emitir ese informe a la autoridad, que más o menos se vence como el 1 de marzo de cada año, ¿vale? También tenemos que enviar información sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control del centro cambiario, algo muy similar a lo que nosotros hacemos al identificar a nuestros usuarios personas morales. Y también tenemos que notificar la transmisión de acciones por más del 2% del capital social, ¿no? Para las personas que ejercen el control tenemos 10 días hábiles y para la transmisión accionaria también tenemos el mismo periodo, ¿vale? Este, y esa es la obligación, ¿no? De la transmisión del 2% del capital social. Por último, el tema de modelos novedosos. Un modelo novedoso va a ser aquel que para la prestación de servicios financieros, la entidad financiera utilice herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las que ya existen en el mercado, al momento en el que la misma comisión te puede otorgar la autorización para utilizar este modelo novedoso, ¿no? Y todo esto regulado por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Es decir, si tú como centro cambiario quieres implementar un modelo para poder pues, identificar a tus clientes, para poder enrolarlos, para poder operar con ellos, y ese modelo no está en el mercado, no es conocido por ninguna otra institución financiera o por otro centro cambiario, ya se considera modelo novedoso, ¿no? Y tendrías que ajustarte a los procedimientos que se señalan en las disposiciones respecto a los modelos novedosos. ¿Y qué son? Primero, identificar y evaluar el riesgo al que están expuestos al implementar este modelo. Eso tiene que ser previo a la implementación o a que lances el producto o el servicio en el cual vas a utilizar estos modelos novedosos. Esta evaluación o los resultados de esta evaluación los tienes que presentar a la comisión. También la solicitud de autorización, y una vez que te den la autorización, pues, te tienes que ajustar a los lineamientos que ahí mismo se establezcan en la misma, ¿no? Esto les comento siempre y cuando el centro cambiario esté utilizando una forma de operar que sea distinta, que sea novedosa, ¿no? Y que utilice tecnologías, ¿no? Muy bien. Lista de personas bloqueadas, eso es súper importante también que lo conozcan. Como ya habíamos dicho, nosotros tenemos la obligación de contar en nuestros sistemas con estas personas que están bloqueadas en el sistema financiero. ¿Y por qué se bloquean estas personas? Bueno, porque están siendo investigadas por algún delito, porque están siendo sentenciadas, porque están relacionadas con alguna persona bloqueada, etcétera, ¿no? Entonces, esta lista nos la tiene que dar a conocer directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus actualizaciones. Nosotros debemos de implementar mecanismos, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues, primero, tenerlos listados en el sistema. Después, que el sistema genere las alertas. Una vez que se genere alerta, tienes que suspender la operación. O, bueno, tienes que analizar si se trata de la misma persona. Si se trata de la misma persona, tienes que suspender cualquier operación. No puedes operar. Tienes que notificarle al usuario que se encuentra dentro de la lista de personas bloqueadas para que haga valer sus derechos ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y tienes que notificarle al oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento emita un reporte de 24 horas, ¿no? Y recuerden cuando vimos los reportes de 24 horas que este era uno de los supuestos por los cuales se puede considerar una operación de 24, ¿sale? Muy bien. Y pues ahí el oficial de cumplimiento pues va a hacer pues, su chamba, ¿no? Por último, el tema de sanciones, ¿sí? Para que tengan mucho cuidado. ¿Podemos ser sancionados como centro cambiario? Sí. ¿Por qué? Porque incumplamos con las disposiciones de carácter general, porque incumplamos con la ley, porque incumplamos con nuestras propias políticas, ¿vale? ¿Y cuáles son estas sanciones? Bueno, esto va del 10 al 100% del monto de operaciones con usuarios que se encuentran dentro de la lista de personas, porque es decir,
si llega una persona a querer operar con nosotros, está dentro de esta persona, porque si nosotros no le impedimos la operación o no lo reportamos, bueno, pues podemos ser acreedores a esta sanción, ¿no? Del 10 al 100% del monto del acto. También sanciones por incumplimiento van de 10,000 hasta 100,000 días de salario, tratándose de operaciones relevantes que no hayan sido reportadas, internas preocupantes, montos, operaciones en efectivo con dólares, montos totales de divisas, etcétera, ¿no? O incluso omisión de sistema, capacitación, contabilidad, resguardo de información, políticas de identificación, como podrían ser, por ejemplo, los expedientes, etcétera, ¿no? Y también podemos tener multas que van de 2,000 hasta 30,000 días de salario en cualquier otro caso que no esté específicamente señalado en estos puntos, ¿no? Estas sanciones pueden ser impuestas pues a la entidad como centro cambiario, así como a los miembros también del centro cambiario. O sea, las sanciones también pueden ir a los consejeros, al administrador único, a los directivos, a los funcionarios, a los empleados, a nosotros también podremos ser sancionados. Apoderados del centro, así como las personas físicas y morales que en razón de sus actos hayan ocasionado o intervenido para que estas entidades financieras incurran en la irregularidad o incluso pues resulten responsables de la misma, ¿no? Entonces la comisión podrá ordenar a instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, etcétera, que suspendan o cancelen los contratos que tengan celebrados con dichas personas y se abstengan de realizar nuevas operaciones cuando presuma que se encuentran violando lo previsto en este artículo, o sea, en el 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, o incluso también en las disposiciones de carácter general, como vemos, que mandan de este artículo, ¿no? También la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 22 señala que la Comisión Nacional Bancaria de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos que sean formulados por las autoridades competentes con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta los 15,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con base a los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuadres pueden considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que en su caso se refieran estos requerimientos que se hubiesen o que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes usuarios de los servicios financieros, ¿vale? Esto lo señala la Ley de Ingresos de la Federación. También señala que las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y pues en su caso financiamiento al terrorismo cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores con una multa del 10% hasta el 100% también del monto del reporte de la operación industrial que no se hubiese enviado, del 10 al 100% también del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente usuario en el que se haya informado que se encuentra dentro de la lista de personas bloqueadas, o bien una multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el caso de cualquier otro incumplimiento a las disposiciones de carácter general, ¿vale? Entonces, para tener conocimiento, para tener mucho cuidado. Y el artículo 101 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito señala que establece penas de prisión que van de 13 a 15 años y multas por hasta 10,000 salarios mínimos a las personas físicas, incluyendo aquellas personas físicas cuyo régimen fiscal sea de ingresos por actividades empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas morales que lleven a cabo operaciones de las reservadas por las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero, o que no sean autorizadas o que no tengan registro para ello. Entonces, por ejemplo, si nosotros eh, no tuviéramos el registro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y como Global Transfer estuviéramos realizando este tipo de operaciones que son reservadas para los centros cambiarios que sí están registrados, bueno, pues podemos, o los socios pueden ser sancionados por estas penas, ¿no? Que se señalan aquí en esta diapositiva. Y la Comisión Nacional Bancaria podrá declarar la cancelación del registro también, que esa es una sanción grave, si la sociedad efectúa operaciones que en contravención a la ley o las disposiciones, si no realiza las operaciones por las cuales le fue otorgado el registro, que ya las vimos al inicio, si son administradores, si sus administradores, perdón, han intervenido en operaciones que infrinjan las disposiciones, si la sociedad así lo solicita, si la sociedad reincide en el incumplimiento en el artículo 900 bis de la ley o las disposiciones, si se incumple de manera grave, como previsto en el artículo 95 bis de la ley o de las disposiciones que emanan de ese artículo, si se omite enviar a la comisión en un año calendario la información y documentación prevista en la ley,
y si la sociedad omite renovar su registro también, ¿no? Que se le haya olvidado por alguna situación, recordemos que lo renueva cada 3 años, de alguna manera no lo renueva, pues automáticamente pierde su registro. ¿Vale? Para efectos de la imposición de sanciones por el incumplimiento de lo establecido en las disposiciones, se consideran como incumplimientos aquellos casos en los que los sujetos obligados presenten información incompleta también. O sea, no nada más no hacerlo, sino al menos hacerlo de manera incompleta. Por eso, ojo, hay en los expedientes de identificación. O que sea ilegible o con errores, o bien cuando el medio electrónico no cumpla con las especificaciones que señala la misma comisión, ¿no? Según este corresponde. Muy bien, con eso terminamos el contenido del curso. Espero que haya sido de mucho interés, muy nutritivo, sobre todo de mucha utilidad para ustedes y pues que lo implementen, ¿no? Sobre todo que lo implementen en su reciente ingreso al centro cambiario. Entonces, bienvenidos al centro, bienvenidos a este tema de PLD, FT también y cualquier duda, con toda confianza me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Está pendiente la evaluación, por ahí les voy a mandar una evaluación para que pues, ya tengan ustedes su registro y su capacitación acreditada, ¿no? En materia de inducción en PLD y IPT. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haberme escuchado en esta presentación. No me resta más que despedirme y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Y en contacto para estos temas de PLD. Que tengan muy bonita tarde a todos. Hasta luego.